Bienvenidos al primer episodio de este podcast, El Camino del Fénix, donde hablamos de todo lo que pasa antes del éxito. Soy Sandra de la Torre y estoy encantada de poder por fin iniciar después de varios años con este espacio. Tengo el gustazo de compartir el arranque con dos grandes amigas y líderes en su ramo, Mayela Villa, socia fundadora de Atrio Interiores, y Marta Sepúlveda, directora de cuentas globales de Hayward by Papsa. En este episodio navegamos desde cómo nos enfrentamos a algunas equivocaciones laborales en nuestros inicios y lo que significa ser realmente responsables cuando las cosas se complican, cómo la comunicación y el confrontamiento efectivo puede ser la clave para evitar desastres y lo valioso que ha sido tener espacios donde compartir y aprender en nuestros caminos. Gracias por los pensamientos y frases con mucha sabiduría que me quedo para siempre. Arrancamos con el camino del Fénix. Este es el primer podcast que vamos a tener. Tan primero que todavía no sabemos si se va a quedar el mismo nombre, el camino del Fénix, y creo que el nombre dice mucho de lo que quiero que se trate. Todo nace, y eso es por eso creo que principalmente muy emocionante para mí este primer podcast y con ellas, porque nace precisamente de lo que yo he vivido en este proceso de ser dueña y directora de un despacho y que a veces te sientes súper perdida en ciertas conversaciones que no es tan fácil estarlas hablando con cualquier persona, y mucha gente le da miedo de tocar ciertos temas, y empezamos a juntarnos hace muchos años con dos invitadas. Primero empecé con Mayela Villa, que es la socia fundadora de Atrio Interiores, y con Mayela Sepúlveda, luego la integramos directora de cuentas global de Hayward by Papsa. Las tres... Dijiste Mayela Sepúlveda. ¡Ay! Y voy a repetir, y Marta Sepúlveda. Mira, le atiné la directora, estaba bien enfocada, mamá. Ya sé, estaba muy preocupada. Y Mayela Sepúlveda. No, ¿Ves? Ay, y Marta Sepúlveda, directora de cuentas globales de Hayward by Papsa. Las tres dimos clases en la UDEM hace unos añitos. Y de hecho ahí fue donde conocí, bueno, no dimos clases al mismo tiempo, pero donde me presentaron a Marta porque yo estaba agarrando su clase. Y a Mayela ahí participando, pues yo creo que nos conocimos dando algunas tesis o algo juntas, ¿no? A lo mejor nos cruzamos por ahí. Sí. Entonces, primero, antes de echar esto de rollo, bienvenidas. Gracias. Y con ellas, en particular con Mayela, que empezó también más o menos al mismo tiempo que yo, esta parte de dirigir toda esta parte del despacho, junto tú con tu socia. Y a veces nos sentíamos conflictuadas de las frustraciones de lo que vivíamos con los proveedores, con los clientes, con los empleados, e inclusive llegamos a platicar lo que vivíamos con los alumnos como maestras. Y realmente así nace, luego empezamos a hablar porque hablábamos de todo, y muy abierta y transparentemente, y con una afán no de quejarnos, y siendo nuestra actitud nunca como víctimas nunca, o sea, siempre tratando de realmente poner en la mesa qué estoy haciendo mal, o sea, qué está pasando aquí, o sea, ¿cómo es la onda? ¿Será así o no será así? Porque ¿Y a ti qué te está pasando? ¿A ti qué te está pasando? ¿Y cómo lo hiciste tú? ¿Soy yo? ¿Yo soy la loca? Y aparte como que nos servía para entender que no éramos las únicas. Eso. Porque luego todos pensamos que somos los únicos y que a nadie más le pasa y que algo seguro todo el mundo lo hace bien y yo lo hago mal. Ajá. Ese era como el meollo de nuestro primer grupo. Y realmente ese es para mí el objetivo, porque sacas tanto fruto. Y me acuerdo una vez hablando con Maye, le decía, yo sí empecé en Club de Empresarios Hombres, tú ya estuviste en Lega de Hombres, y, o sea, pues claro, aprendes demasiado y compartes mucho, y otros pensamientos directivos, ejecutivos, y cómo gente que maneja grupos, gente que maneja proyectos grandes, retos grandes, pero luego cuando yo estuve en una asesoría de empresas de mujeres, que se llama Victoria 147, que las amo y saqué amistades increíbles, dije, wow, este es otro rollo, porque ya cuando hablas entre mujeres, el nivel de conversación se mueve de otra manera totalmente, que no estoy, o sea, no puedo hablar entre mujeres lo que hablo entre hombres y los dos enriquezco. Exactamente, no puedes menospreciar, pero sí me pasaba a mí en el IPADE, que yo leía un caso y llegaba a discutirlo y decía yo,
señores leyeron otra cosa. Porque entendíamos totalmente distinto, sobre todo cuando eran temas de dirección de personal, de manejo de recursos humanos, de cosas más así como del factor humano, ajá. no numérico. Ajá. Ellos lo querían resolver como si fuera un caso de operaciones, de, a ver, te están faltando tornillos y entonces por eso no los puedes vender. Entonces, sí, el punto de vista femenino, Sí. a ver, luego también por ahí hay estudios que dicen que el ideal es tener liderazgo mixto. De acuerdo. O sea, no quiere decir que solucioné mi vida y ya no necesité del otro. De hecho, muchos le hablo a amigos hombres específicamente porque no puedes, pero esa parte que me estaba faltando del de las mujeres no lo tenía. Sí. Y luego, cuando llego a la primera cena, y no sé si fue un restaurante sushi, no sé, porque nos gustaba, creo que fue, ¿sabes qué? En la plaza esta de la Sevillana. No sé, pero me acuerdo la primera vez que Mayeli y yo empezamos de que vamos a ir a hablar, a platicar y a desahogarnos y no sé qué. Cuando empiezo a darme cuenta del valor que tiene, que es un círculo de confianza, en este caso, mujer con mujer, o con tu mismo, pero que además traes el mismo industria, o sea, Claro, el mismo claro, negocio, los claro. mismos proveedores, los mismos clientes, los mismos, o cuando eres maestra, maestra con alumnos, Sí. o sea, lo puedo hablar con otra amiga que trabaja en un banco. No, No es- porque no es- todo no, el no es- mundo tiene solución. Te queda, no, pues diré que no. Y tú, Ujú. no, pues, o sea, ¿cómo no lo puedo decir que no? Sí, no, pero no es lo mismo platicar con tu amiga, me pasaba a mí otra vez con las amigas de la maestría. La ingeniera que trabaja en una Exacto. fábrica de plásticos. Exacto. Pues sí, pero es otro mercado. Ujú. Y es otro perfil No puedes resolverlo de la del misma compañero de forma. trabajo, y es otro perfil del cliente, y es otra cosa. Entonces sí, creo que algo que hace es que finalmente todas somos o arquitectas o interioristas, y aunque haya unas que son de despacho, o como yo que soy proveedor y siempre juego al abogado del diablo, porque yo juego yo vendo y a ver, y con la broker y con lo que sea, pero tienes un perfil distinto. Sí. Sí, totalmente. Voy a parar tantito. Es que ¿son las preguntas? Ah, pásamela. Es que esta es la introducción a Rivi Radio, que luego les mandé la otra. Pero se las paso para allá. La Esa parte de parte, las maestras. esa por parte favor. del video la cortamos. No pasa Sandra le nada. puso muy bonito el chat y se llama Thankful Leaders, pero yo les digo que somos la mafia de las maestras. Bueno, es que cabe mencionar, ahí te va, esto es una parte de la transformación. Empezamos a juntarnos Mayel y yo, muy padre porque la vez que nos sentíamos acompañadas y pues nos empezamos a ver los eventos y una vez te platicamos de que, ay, invíteme, claro, por supuesto, y nunca habíamos visto oye, otro pensamiento con otra, me explico, qué es lo que decías, no tienes que ser del despacho, inclusive fue muy fructífero, otra visión, mucho más objetiva, más centralizada, más como tú dices, Sí, yo estoy yo en la vengo mitad. del corporativo y de vivir mis últimos 26 años de vida laboral corporativa. Entonces, Bueno, que ahorita que hice lo del Thankful, antes de Thankful Leaders, Teníamos otro. se llamaba Desperate Interiors. Sí. Y llorábamos. Y llorábamos y llorábamos. Entonces, fíjate, eso fue antes de la pandemia. ok. Mucho antes. Muchos. Estoy hablando que cuando salimos del UDEM. Como en el 2013. O sea, Madre entonces santa. teníamos o sea, nos reuníamos y siempre buscábamos el espacio, aunque no teníamos espacio, ya sabes, o sea. Y realmente, imagínate, viene la pandemia y fue en la pandemia donde, bueno, tú ya estabas integrada, creo que Alexa también. Es que un día nos quedamos de ver. Según yo, no nos quedamos de ver tú, Alexa y yo. Y quién sabe dónde nos encontramos a Marta. No, a mí me Varios invitaron encontramos a comer porque algo me Algo hablaron planeado. y les dije estoy aquí en una cita en el TEC y estaban en el botanero Exacto, cruzando la calle y les exacto. dije pues déjenme me cruzo. Exacto, ahí fue cuando se Ah, Y hasta me acuerdo que dejé mi carro en rectorio y me crucé Me acuerdo caminando. muy bien, Claro. sí. Entonces ya me acuerdo, entonces primero fue Alexa y luego entró Marta. Exacto. Bueno, seguimos con el Desperate Interiors. Pero llega la pandemia y pues no sé si recuerdan el nivel de energía negativa, mucho drama, muchas preocupaciones, mucho todo. Y yo estaba en particular en un proceso, al contrario de estar conectada con la parte abundancia, agradecimiento, positiva. Entonces dije, a ver, no estamos aquí para estarnos quejando y ponernos de víctimas porque no lo somos. Entonces me acuerdo el momento, decido cambiar eso porque aparte siempre terminábamos con un agradecimiento de, güey, qué padre que tenemos este grupo, estamos aprendiendo un chorro, estamos compartiendo mucho, me siento acompañada, si me quiero deshogar no me siento loca, en cualquier proceso que estemos viviendo, porque podía ser algo personal, Sí. algo de trabajo,
Pero aparte, lo padre era que no juzgábamos. Sí. O sea, solamente era escuchar. No como el meme. ¿Eh? No No como como el el meme. meme. Exacto, aquí se escucha y no se juzga, se puede. Entonces, pues sí, era lo que decíamos, o sea, no, en pocos círculos puedes expresar ¿te acuerdas que decíamos que, ¿cómo le hago para que me pague? O sea, ya Sí. terminé y no me paga. ¿Cómo le hago para que realmente vaya? Porque ya le dije, y no va. Y pues, entre Yo las tengo tres- luego otra teoría, que es como ni yo gano dinero de tu negocio, ni gano el tuyo. Te puedo decir la neta de lo que estoy pensando, porque no me afecta. Sí. Y no soy ni tu mamá, ni tu pareja, ni tu jefe, ni tu empleado, ni tu nada. Entonces, como que poner el terreno en plano, tranquilamente me da y como sé que tú me vas a hacer lo mismo conmigo, me estás Sí. dando el derecho de opinar. Sí, claro. Claro. Y la apertura, y la verdad es que yo quería que nosotras mismas introdujéramos, porque yo sé que luego voy a crear mi super introducción del podcast, pero esa es la idea de esto, tener un espacio en donde nadie de los que hable aquí se sienta juzgado, sino pueda platicar, podamos compartir historias o venir si bien quieren venir a desahogarse, pero es que ya no sé cómo hacer en esto, aquí sacamos y resolvemos cómo. Y no resolvemos, pero todo el mundo ha vivido por algo que luego queremos encontrar en lo negro y nada más tener otro punto de vista y otra perspectiva realmente te ayuda a desencajarte de donde estás, a no sentirte solo, a no sentir que eres el único que te estás equivocando. Y realmente para mí ha sido muy importante, obviamente no son el único círculo que obviamente empecé a construir, y tener esos círculos y tener esos momentos y que personas nos escuchen sabiendo que a lo mejor se van a tocar temas, momentos, situaciones en donde también se sientan empáticos como nosotros que están viviendo y que vean que es así, me explico, o sea, no que es... se hagan su círculo propio. Sí, invitar a esa parte de la Que se comunidad. hagan su círculo propio. Cuenta ya cuántos años son, Sandra. Sí. Y eras un bebé cuando yo te conocí. Es correcto, pues mira, fue en el 2011, Pues o sea, hace 14 años, sí, Sí, hace 14 años, 2011, es eras un correcto. bebé. Todavía me acuerdo sentadas en las escaleras de lo demás. Es que voy a emprender y volteaba y te decía, y luego como que estás esperando. Sí, y sabes que me acuerdo una vez que te pedí una plata, creo que fue antes de estos, no me acuerdo, y nos quedamos tomando cheve un viernes al final saliendo de la oficina en tus oficinas. Claro. Eso ya fue más grande. Ya, eso era ya más para acá. Sí, pero no, la verdad es que, pues, prácticamente ese es el objetivo. Y, pues, en particular, me gustaría que, yo sé que a lo mejor si ahorita está en el momento de abundancia y agradecimiento, a lo mejor es difícil estar tan conectados, pero el objetivo es que podamos pensar un poquito en compartir algún momento, por ejemplo, que ha sido crucial y puede ser en la parte laboral, profesional o de esos puntos que más se te han dificultado voy a empezar ahorita con Maye, en tus procesos de todo esto, porque llevas, pues, creo que 14 años, 13 años, a partir de que saliste del UDM, y has vivido un chorro de procesos, un chorro de cuestionamientos y todos. No me acordaba, yo también. También contigo pasé ese... Sí. Arranco, me regreso. Arranco, me regreso, procesos, cuestionamientos, y creo que tiene mucho que ver, obviamente, con el crecimiento dentro. ¿Alguno que quieras compartir que digas, este estuvo cañón, o está ahorita? No, fíjate que cuando estaba leyendo como medio, o sea, las guías que nos mandaste, que es de un momento difícil, me acuerdo de mi primer error, o sea, que creo que nunca, o a lo mejor muy poca gente sabe. Es algo, no pasó a mayores, pero sí dije, bueno, pero como nadie me detuvo, o sea, porque si estaban viendo, nadie dijo, esta niña que pare. Como viendo el tren Nada, una chocar, cosa bien ¿no? tonta que estaba yo en una oficina hace muchos años, entonces estábamos remodelando la oficina y hace cuenta que era casi como un pasillo y luego el área de trabajo. Y nada, la cosa tonta es que propuse un muro de tabla roca, largo, pero yo creo que, no sé, de aquí hasta acá, o sea, 10 metros fácil tenía. Como de 2 metros de alto, pero pues también, o sea, el güey que lo construyó se lo aventó así sin nada, o sea, Así no sin sostenerle Como nada. si se fuera a detener. así, ajá, y entonces un día, llegué yo, Un día, creo que el muro, digo, nunca se cayó, pero era como que así, me acuerdo que mi jefa se enojó mucho, pero yo también decía, o sea, sí entiendo mi responsabilidad,
pero ese güey tiene 10 años construyendo, o sea, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué dejaste que hiciéramos esa tontería? Lo cual me lleva a una gran conclusión, o sea, que cuando daba clase lo transmitía a mis alumnos y ahora lo transmito a la gente con la que trabajo a diario. Si el problema te alcanza, eres parte de la solución. O sea, aquí ya no importa si a mí se me ocurrió pero está mal, el punto es que la cosa ya está ahí y hay que solucionarlo porque está mal. O sea, ¿por qué te das cuenta que eso es un error? Le pasas enfrente y no lo dices. Y muchas veces la gente es porque no se quiere involucrar, porque dice, ay no, esa no es tarea mía, ay no, esa no es mi responsabilidad, pero evadiendo no es como creas en los equipos de trabajo. Sí. Y no es como que seamos como profesionistas. Entonces, te digo, cuando estaba leyendo, yo, ¿cuál habrá sido uno de mis errores? Así que digas, nada crítico, pero lo recuerdo mucho como que qué vergüenza, o sea, qué vergüenza que digas, claro. a esa niña se le ocurrió hacer eso, yo pues sí, pero y todos los demás que lo pasaban enfrente nadie dijo nada. Y luego, ya muchos años después, cuando empezaba en Atrio, que pues obviamente yo empecé ahí porque en algún momento, después de las clases, más bien, a la par que empezaba a dar clases, yo decía, doy clase de interiorismo, pero no tengo obra de interiorismo construida. No me parecía lógico. Y mira, una cosa lleva a la otra. Me entrevisté cuando estaban empezando los edificios de la LEA. Uh-huh. Y la vida me llevó me entrevisté con Patti Durán, que probablemente mucha gente la conozca, yo no la conocía en ese momento. Hicimos super clic. Y le dije, oye, a mí me interesa esto, yo estoy buscando esto. Empezamos a leer y también vi en lo que comentábamos que íbamos a decir en el podcast, de quiénes sean esas personas importantes. O sea, para mí definitivamente conocer a Patti me abrió, o sea, mi vida profesional sí es después, antes y después. Porque no solamente ha sido un tema de conocimiento técnico, sino un tema de conocimiento de mercado, de cómo tratar, de cómo solucionar, de cómo responder, de cómo abordar. Y dentro de esto, otra cosa que les voy a compartir es como puntos cruciales. Mira, presenta tu pluma. Un día estaba yo en junta. Entonces, como que el cliente con muchos proveedores. Y ya se cuenta que se fueron los proveedores. Y yo era la coordinadora de ese proyecto. Entonces, no, tú no te vayas, tú quédate aquí tantito. Y yo, pues, cliente, y vas. Y me dijo así, mira, ¿ves este lápiz? Este lápiz cuesta 2 o cuesta 4. Tu trabajo es que a mí me cueste 2 y que tenga la mejor calidad. Y entonces en ese momento dije, a la madre, o sea, esto sí se está poniendo serio. Que ya está en la mesa de los directores, sí. Pues ahí estaba más. Ajá, exacto, porque yo hace mucho, te estoy hablando de 2005, yo trabajaba en el TEC y yo soñaba con ser project manager, así, de que mi sueño, ¿cuál era mi sueño? Yo quería ser project manager, pero luego ya, 8 años después, que ahora sí, mi hijita hágase responsable, o sea, no nada más es poner en tu LinkedIn, ay, project manager, no. Y es algo que también lo comentamos mucho en la oficina. O sea, es una responsabilidad enorme. Y no es, voy de 9 a 5, 9 a 7 a la oficina y acá el dibujo, no. O sea, lo que tú dibujas se realiza, lo que tú decides se realiza. Y no solo se realiza, cuesta. Y si no jalo, tienes que devolver. Y si no funciona, garantía. Y si al cliente no le gusta, ¿cómo le hacemos? O sea, creo que a veces somos muy poco conscientes de la responsabilidad que, no solamente hablando de la parte de diseño y de las oficinas, sino, lo comentaba con un amigo hace unos días, la gente en general es muy poco consciente de la importancia de su trabajo. Es correcto. Desde leer, sí. O sea, desde tentar una cotización, sumarla, porque pues puede haber 1000 errores, sumar cada partida. Y otro punto, ya a veces yo sé que la gente en mi oficina dice, es que May se tarda mucho, sí me tardo mucho, nada más que yo no mando nada sin verificación. Yo no lo reviso. O sea, yo no reviso ese plano no se va.
porque a la hora que llega a obra y no está, pues Hay un muro de tabla roca. hay un muro de tabla roca que 10 se puede metros. estar cayendo. Y pues, digo, obviamente nos ha tocado responder en muchas cosas y no es un tema de miedo, o sea que, ay, qué miedo, no, o sea, cometiste un error, hay que responder. Claro. Y o sea, ser profesional en ese sentido. Pero ahorita, sí. Yo tengo un tema, a ver, ahorita que estás diciendo eso, errores he tenido y te puedo contar 400, he pasado por todos los puestos, pero me acuerdo mucho cuando estaba yo en diseño, pues no es que fuera muy común, pero pasaba, era un proyecto enorme y resulta que todo el proyecto había quedado hermoso, perfecto, divino y pedí mal las patas de la mesa de las 8 asistentes del Olimpo, que eran del director general. Y entonces en ese instante, ya sabes, empieza a sudar frío. Sí, ¿Qué hago? se te Hay va que todo el instalarlo alma. mañana. Tengo un equipo, todavía trabajan ahí con nosotros en la oficina y no trabajo yo directo con ellos, los instaladores. Divinos me dijeron, eso te lo van a poder pintar en un taller automotriz. Eso ya nos ha pasado. Y yo le marqué por teléfono al hijo del señor que me vendía los seguros, porque tenía un taller de lámina de pintura y yo y Alejandro me podrás ayudar. ¿Cómo no? Tráemelos. Y entonces los instaladores me dieron y sin que el cliente se diera cuenta lo bajamos por el elevador de servicio, lo que tú quieras. La moraleja en cuanto lo hicimos en equipo. Si no me hubieran ayudado los chavos, yo no lo hubiera podido solucionar. A mí no se me hubiera ocurrido eso. Punto. Yo en ese entonces estaba en un punto en el que no. Pero ya el cliente no se dio cuenta. Fast forward, un año después, resulta que para el mismo cliente, estamos haciendo un proyecto muy grande en San Nicolás, y resulta que yo había dibujado 13 privados y coticé 12 privados y mandé a pedir 12 privados y llegaron 12 privados y facturé 12 privados y era el tiempo de la instalación y me habla el instalador y me dice, es que falta un privado y yo, claro que no, porque aquí están dibujados 13 privados y yo coticé 12. Entonces, la ventaja de que teníamos muy buena relación con el cliente, me acuerdo el vendedor me dijo, yo no le voy a decir al cliente, le dije, no, pero yo le digo, y era una moconeta, voy a tener unos 24 años. Ahí voy con el cliente, sentarme y le dije, ¿sabes qué? Qué pena. Yo consciente que a lo mejor el cliente me va a decir, tú te equivocaste y lo dibujaste, tú lo pagas. Sí. Entonces ya sabes, yo contando las comisiones y decía, pues ni modo, me voy a chutar lo que me voy a tener de ganancia, pues en lugar de irme a Puerto Vallarta pago el privado del cliente. La ventaja de tener buena relación con el cliente, comunicación con el cliente, hizo toda la diferencia. Es que ahorita están tocando los temas que les voy a decir que o sea, hay un punto en particular que le hemos hablado todas y hay dos cosas. Una, la toma de responsabilidad. Eso está bien cañón. Está bien cañón y ahorita quisiera como que enfrascarnos ahí porque creo que es uno de los principales temas que cuando nos juntamos desahogamos por los conflictos que nos genera tanto con los empleados como con proveedores, con tu socio, con el cliente, con quien sea, cuando no existe una toma de responsabilidad. Sí. Y la otra es la calidad de la comunicación. Sí. Y yo siempre digo, es comunicación clara, efectiva y a tiempo, porque a veces queremos comunicar claro y efectivo, pero ya no fue a tiempo, entonces se generan cosas muy difíciles. Lo hiciste a tiempo. Si ya sabes que el pedido viene tarde, dile al cliente que viene tarde. Es correcto. Una vez con un proyecto enorme que venía el producto de España y resulta que había un huracán con una tormenta y das cuenta como la película de George Clooney que no había manera y entonces allá vamos con el cliente con una carta, todos asustados. El cliente lo citó, dijimos qué miedo, y ya es que ya quiere que lo empecemos a instalar. Y entonces llegamos con el cliente y en eso nos dice, lo cité porque traigo 4 meses de retraso en la obra. Oye, agarramos la carta y me senté yo arriba de ella. Ay, ¿cómo? Claro. Pues a ver, vamos a ayudarte a guardar el material. Sí, yo sabiendo que el material estaba atorado en Puerto Príncipe, en Jamaica, porque el barco no podía salir. Otra vez, a tiempo. Yo tengo una tercera, eso que decías tú. A ver. El aprender del error. Yo siempre mi equipo, cuando llegan con el drama, porque casi siempre tengo un equipo, debo decir, muy bueno, que llegan y me dicen, fíjate que la regué, pasó esto, pero se me ocurre que lo puedo arreglar, y a veces hasta me dan opción A, opción B y opción C, y siempre volteo y les digo, ¿y tú qué quieres hacer? Pero lo más padre de todo es que siempre termino yo con la siguiente frase, no te vuelve a pasar. No, sí, está cañón. Porque lo más importante de todo es que hayas aprendido. Pero fíjate, todo lo que acabas de decir tiene esos elementos. Una, tomó responsabilidad, se acercó a comunicar, pero la propuesta no existe si no toman responsabilidad. Sí. Porque yo siempre les digo algo también aquí con los chicos, y de hecho, cuando me hablabas del project management en el equipo, quería dirigir la conversación precisamente al manejo del recurso humano.
que siendo project manager, siendo desde cuando eras empleada como cuando fuiste creciendo, el equipo que tuviste que te dieron a solucionar las cosas es toda esta parte del recurso humano es lo que hace que cualquier proyecto, emprendimiento, situación se vaya para abajo. Entonces, para ese manejo correcto de recurso humano, hay dos factores importantes, que cada quien tenga clara su responsabilidad, que la tome para que pueda comunicar claro y efectiva a tiempo cualquier situación, así sea de problema, ¿me explico? Sí. Pero cuando no tienen clara responsabilidad o no la quisieron tomar, ¿qué propuestas? ¿Me explico? O sea, porque a veces hay gente que la tiene clara y llega, pasó esto, y nomás te y con la actitud de pasó, pasó esto. Es que fueron los demás. Oye, como cuando los alumnos decían, se imprimió mal el plano. O sea, el plano solo puso clic, se dibujó. No. Tú lo imprimiste mal. O sea, dilo correctamente. Las cosas no se hacen. No se hacen, no pero suceden. Siendo, y a mí, luego también tengo yo otra cosa que me pasa, insisto, tengo buen equipo. Sí, tú tienes tu descripción de puesto y tu descripción de puesto es esta. Pero ¿qué crees? Que de repente hay que echarle la mano al que viene antes o al que va después de ti un proceso y a lo mejor es algo que ni te cueste que la próxima vez que lo necesites tú te va a ayudar él. Sí, entonces, ese también es parte de crecer. Estaba pensando yo, luego leía tu guión y decía yo que a mí no me ha pasado nunca nada grave en la vida. O por lo menos no tan fatal. Uh-huh. Pero si algo he aprendido, yo he pasado por todos los puestos en la empresa, pero he pasado por todos los puestos en la empresa porque siempre soy una curiosa y estoy viendo qué hacen de atrás y qué hacen de adelante. Y en esas resueltas de problemas son las mejores oportunidades de aprendizaje que hay. De acuerdo. Y resulta que desarrollas habilidades que no sabías que tenías. Sí. Y entonces, aquí a mí, que años ya no lo hago. Años yo costeaba. Y yo era la que hacía toda la parte financiera y costeaba en la oficina. Estudié arquitectura. Ajá. Cuando entré a la maestría resulta que me sacaba 10 en finanzas, hasta que el director del IPADE me habló y me dice, a ver, pues, ¿tú qué haces? Y ya que le explico, me dice, ya sabes todo, pero no sabes cómo se llama. Entonces, otra vez, probablemente debía haber estudiado finanzas en lugar de arquitectura. Pero a lo que voy es que si no te metes y te arremangas y te metes de veras a... 100%. Yo hubiera estado haciendo mi cuadrito de mi puesto con mi descripción de puesto y hubiera sido la más excelente y la más fabulosa, sí. Pero no hubiera crecido. No, bueno. Y a mí, o sea, yo sí he conocido gente que llega y pregunta que, o sea, es que no tengo claro cuál es mi función. Y yo tampoco. Supongamos que puede ser, no sé, un mueble de carpintería. Tu función, pero a ver, porque yo Mayela soy así. O sea, yo nunca puedo mantenerme en una línea recta. O sea, yo hace cuenta que voy así y se veo acá, como Marta, y se veo acá le muevo y luego se cae, y que están haciendo en diseño y en la tela. Aunque yo no soy directamente responsable. Bueno, puntos que, pero ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? Y yo, hacer lo que tengas que hacer para que ese mueble esté puesto en la casa del cliente. Uh-huh. Si tienes que pasar por hablar de la piel, ir por el herraje, conseguir el tornillo, ir al centro o donde quieras por la iluminación, todo, hablar con el eléctrico, todo. O sea, tu punto es que el mueble esté montado correctamente y todo lo que significa. Porque luego mucha gente en el tema... Es que yo soy producción. No, es que yo soy operaciones. Exacto, Es que yo hago transporte. No. Nunca vas a crecer. Ese es el punto y creo que, aquí hay unas chicas del equipo también me están escuchando. Hay, en particular el año pasado, lo dije directo y así a la cabeza, una persona en particular que estaba aquí trabajando, en donde cuando había la oportunidad, porque lo vemos como oportunidad nosotras, de meterse en otra parte del trabajo que para nosotras es crecimiento, él lo veía como me van a pasar a mí el problema, me van a pasar mi responsabilidad porque lo tengo que hacer yo, si yo nada más estoy haciendo esto, pero además contradictorio porque él quería crecer. O sea, yo quiero ser diseñador senior, ya sabes quién habla, yo quiero ser no sé qué, y yo quiero esa es tu oportunidad para agarrar el toro por los cuernos y decir, tú pásamelo, yo te lo resuelvo, hago, deshago, de aquí soy. Y esa parte... Pues obviamente imagínate cuando estás en problemas, o sea, en situaciones de problema, la verdad, los problem solvers, a final de cuentas, se meten en situaciones en donde
dan logística, dan ideas, dan propuestas, dan todo. Y si de por sí el ser el resolucionador de un problema que sí te hiciste responsable es valioso, imagínate a alguien que ayudó a solucionar un problema que no era suyo. O sea... Porque aparte, algo de lo que yo me he dado cuenta todos estos años es, tu cliente tiene que estar seguro que tú tienes el control. Claro. O sea, no, claro, existen las dudas de, oye, pasó esto, tenemos opción, tu cliente A y B. ¿Cuál te viene mejor? No, pues tal. Pero él tiene que sentir eso, porque en el momento que el cliente pierde la confianza, muchos cuestionamientos vienen y muchos que a lo mejor no tendrían por qué ser. Y yo a veces lo que pasa es que no estaba yo cayendo en esa cuenta. Ahora cambié de rol en la empresa en enero. Y entonces, antes del cambio, empecé a entrevistar a algunos de mis clientes, a platicar esa parte de, ya me voy, ya no te voy a atender, te va a atender a alguien más, pero fíjate que me dijeran, si tienes una cuenta que necesito una recomendación, dales mi celular y que me marquen. Claro, no cualquiera. Y siempre les decía yo, no soy yo sola, tengo un equipo atrás, pero... Y hablando del otra equipo, vez, ¿por qué? Porque el cliente se siente, alguien me dijo algo muy padre y me dijo, es que me quitaste, yo trabajo mucho con clientes americanos y canadienses, sí. Y entonces que me dijeran, me quitaste la ansiedad que me daba tener un proyecto en México, porque para mí México es, ya sabes, lo ven en las películas y es un desconocido y va a llegar un narcotraficante y les va a robar el camión, sí pasa. Sí. Sí, ya nos pasó. Pero que el cliente te diga es que me quitaste el estrés de hacer eso, pues por eso tienes luego clientes recurrentes. Bueno, y qué risa que lo dices porque le digo a los chicos, mis clientes de oficina son americanos, canadienses, suizos, japoneses no lo hemos terminado, o sea, no hemos cerrado, pero son ellos porque les quitas el problema porque te haces responsable en una... y de hecho me encanta la palabra responsable. Me acuerdo en un diplomado de Gestalt hace años, o sea, fue antes de que tuviera hijos, hace más de 12 años. La super fregona que lo da, que me encanta, que fue mi psicóloga muchos años, me dice, ¿saben de dónde viene la palabra responsabilidad? De responder con habilidad. La capacidad de responder. Sí, la capacidad de responder, y no solamente es responder verbalmente, de respuesta, de responderte, de estar ahí para ti. Y esa parte de responsabilidad, sabiendo que la estás adquiriendo, te la están confiando, pues la verdad es que no cualquiera. Y sí. Y ahora, a ver, otra vez, yo siempre soy la optimista, estudiamos arquitectura, la vida de nadie depende de nosotros, no es como el cardiólogo que te van a hablar el sábado a las 3 de la mañana que se está muriendo el paciente. Ni siquiera es tan grave de lo que somos. Esa actitud es la que te digo que fuiste un elemento muy importante en este pedo, porque nosotros estábamos de que, no, ya se cuenta y no sé qué. Nadie se ha muerto porque no le llegó el mueble de carpintería a tiempo. A ver, no, otra vez, solo hazte responsable y el cliente va a valorar que le pusiste la cara. Yo me pasaba, ya no me pasa, pero me pasaba de repente con alguna vendedora de que es que no le quiero contestar el teléfono al cliente porque no le tengo respuesta, porque aduana no me ha dicho cuándo llega el mueble. Güey, tómale la llamada y dile eso. Claro, exacto. Comunicación clara, efectiva. El va a entender. Ajá. Pero ponle la cara enfrente. Te cae más gordo. A mí tampoco me gusta contestar el teléfono los sábados en la tarde. Y aparte que el cliente ocioso me habla porque no llegó a la silla de oficina el sábado en la tarde. Ok, está bien. Pero ni modo. A veces hay que contestarle, a veces hay que mandarle un WhatsApp y le dices la verdad. Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué crees que le tocó rojo al camión en la aduana? Y entonces depende de la aduana. Sí. No, y aparte también se nos olvida, o sea, a la vez a nosotros y a veces a la gente, a los clientes, es que todo esto es un negocio de gente. Sí. O sea, me acuerdo mucho de la pandemia que estábamos montando una casa. Bueno, íbamos a montar una casa. Entonces el comedor tenía unas piezas de latón. Y un día, pues ya que no ha llegado la mesa, tal. No ha salido, creo que venía de Italia. No ha salido de Italia la mesa, un rollo así. Nos llega un mail de repente. El señorcito que es el dueño del taller donde se hace la piececita de latón que va en tu mesa, acaba de cerrar. Cuando vuelva a abrir, ahí les avisamos. Bye. Y así como puedas. No. ¿Pero qué ibas a hacer? Y aparte cuando, o sea, sí, no. Cuando tienes la confianza y la comunicación con los clientes, porque yo también siempre les digo claro, efectivo a tiempo. O sea, les he demostrado cómo es. ¿Qué le decimos? La verdad. ¿Qué tiene?
oye, esto está pasando, no tienes por qué maquillar nada, o sea, nada. Cuando quieres maquillar, esconder y tratar de solucionar todo, es donde se genera el problema, porque luego después del problema quemado, que luego no puedes solucionarlo semanas después y le dices, es, ¿por qué no me dijiste antes? Y te voy a decir sobre todo algo, no decir mentiras. Es correcto. Porque las mentiras, solas, o sea, son insostenibles. Y se escuchan mal cuando se descubren. No, entonces, ahora, ¿por qué me mentiste? Es un tema de confianza. Perdiste la confianza. Es correcto. Y yo creo que en la pandemia a todas nos pasó. Yo tuve para un hospital de famoso nombre en esta ciudad. Era un pedido enorme porque resulta que descubrimos que vendíamos muebles también para hospital y adivina que se vendía en el COVID, muchos muebles de hospital. Y entonces era un pedido muy grande, eran unos sillones y eran los sillones cuando llegas al cuarto y queda ahí un reclinable para el paciente y el otro en la camita donde se queda ahí el marido que se queda con la mamá del hijo, ¿no? Bueno, pues resulta que estaba todo listo en el mueble, pero había la pieza que hacía que se reclinara, era una pieza de plástico que venía de China, y en China no había pellets para el plástico porque había habido, si ustedes se acuerdan, unas heladas muy fuertes en enero del 2021 en Texas. Entonces no hubo petróleo, y como no había petróleo, no había plástico, y como no había plástico. Le hablamos al cliente y le dijimos, está pasando esto, traigo entre 6 y 8 semanas de retraso. Nos colgó y nos dijo, muy bien, la chava de compras. Al rato nos habló el director del hospital, el director de operaciones, pegándole a la mesa, gritando, haciendo, no lo puedo creer que te esté pasando eso. Y dice, oye, me da mucha pena esto que te estoy diciendo, pero ¿por qué no te está pasando con otros proveedores? Bueno, fue terrible, gritaba y todo. Colgamos, al rato me habla la chava de compras con su jefa y me hablan y me dicen, te pedimos una disculpa, porque no es posible que este hombre sea así intransigente. Tú nos estás diciendo la verdad. Claro, y no depende de ti. Depende de ti. Y les decía yo, es que si yo pudiera, yo iba y la fabricaba, pero no puedo. Sí. A mí me pasó con unas puertas que las está oye, bueno, iba el camión y el camión choque, por las puertas va, ¿verdad? Y yo, o sea, es que no es como que yo tenga la puerta escondida y no te la quiera dar. O sea, ya no, o sea, pues las tienen que arreglar. Y pues una semana más, pero no puedes hacer nada. Tenía yo una cliente que se enojaba mucho conmigo, pero me decía, es que ¿por qué hicieron eso? Y yo, ay, porque todos los días yo me levanto diciendo, ¿en qué me equivocaré para que me hablen y me regañen? Claro. Porque está con madre que me regañen. Sí. De hecho, ahorita que lo platican en el proyecto que acabamos de terminar, si ahorita me preguntan, a ver, ¿por qué nos estresó tanto? Porque es el primer proyecto que se nos retrasaba porque no hicimos construcción nosotros. Ustedes saben, yo dirija todo, pero construcción era nuestro proveedor. Okay. Entonces teníamos que creer desde lo que uno vive en México, de que te dicen que sí, ahí voy el próximo mes, ahí voy, y tú crees, entonces organizas para el próximo mes, siempre no. Para el próximo mes, estas 2 habitaciones, ok. Y luego el próximo mes, estas 2 habitaciones, así, ¿no? Entonces, pero al confiar y a los dos tener que responderle al cliente, no se le dijo al cliente, pues si a mí me está diciendo que el próximo mes al cliente también, claro. ¿Me explico? Y el no comunicar claro, efectivo y a tiempo y con información real, comprobada, que es luego otra vez, sí te comuniqué, pero no era así. Sí te comuniqué y dices, ¿en quién estás confiando en la información? ¿Será real? O sea, sí son 2 días, 3 días, 5 días. Y esa parte, obviamente perdimos la confianza del cliente porque pues en agosto que le dijimos, ¿sabes qué? O sea, es que no fue ni abril, ni mayo, ni junio, etcétera. Pero en esa parte, digo, ¿qué importancia tiene no nada más avisar a tiempo? También nos pasó que una taller de carpintería, la dueña, se enfermó de cáncer el año pasado. Volvemos al punto, es un negocio de gente. Es por eso que todo nació en todos somos gente. Y luego, la gente, ahorita están hablando de gente de situaciones reales, con acciones reales que no están en control, que no es con gente con dolo o mal profesionista, pero además sí existe gente, de esa gente que manejamos, que además sí puede ser que o algo no profesional, o que no sea real, o con dolo, y dices, entre que los que sí y los que no. A ver, bueno, pero hay una investigación por ahí tremenda, que en todas las compañías y en todos los equipos de trabajo y en un aula y en lo que sea, si el barco fueran 10 personas, hay 2 que lo están haciendo ellos el barco. Ay, no, 20%. Siempre, sí, no importa. El problema es que luego nos preocupamos por esas 2, los que somos líderes. No, déjalos que se vayan a hacerlo ellos otro barco, no van a cambiar. El tema es que ahí tienes 3 que están súper comprometidos. Cuando se puso de moda el engagement. Sí. 3 que están súper comprometidos. Sí. Pero
trae 5, que Acá, pa' allá, pa' acá. reman cuando les dices, ¿cómo le haces para que esos 5 se vuelvan como los 3 y no que les ayuden a los que le están haciendo ellos el barco? Porque sí hay gente que no, otra vez, no me cabe bien mi manera de pensar cómo pueden vivir así, pero sí hay. Sí hay, y de hecho, ayer precisamente que tuvimos una reunión de proveedores para agradecerles todo lo que vivimos en este año, nos apoyaron y pues seguir construyendo juntos. De los 70 y tantos proveedores, precisamente hubo 3 que no remaron con nosotros. De alguna manera no creo que sean por malos profesionistas, sino cuando confías en palabras y en situaciones y en personas y en información que no es la de los que estamos dirigiendo esto, luego se contaminan. Y yo les ponía como ejemplo como el de la orquesta, director de orquesta, todos. Le dije, los que están haciendo música son ustedes. Nosotros estamos dirigiendo eso. Pero ¿qué pasaría? Imagínense en esa orquesta, literalmente, si una trompeta deja de funcionar, deja de querer tocar y tocar a su son. Por más que uno intenta dirigir a la orquesta, todos los demás es, ¿cuál sigo? Se empiezan a descontrolar. Sí, claro. ¿Sigo a este o sigo al otro? Y esa es la parte de los 5, o de esa que es, sí existen, que dices, cuando no diriges bien o cuando esta masa llega a moverse, a escuchar al del otro son, se te puede mover todo el barco y dices, qué difícil en el project management, manejo de personas, confianza, responsabilidad, esa responsabilidad que estamos tomando, en donde escúchenme a mí, me explico Y súmale a eso que todos tenemos un poco de vendedor. Y entonces cuando el cliente te dice, lo quiero en 2 días, tú con tal de vender, le dices, lo quiero en 2 días. Pero como a veces les digo a mis clientes, ¿qué crees? 9 señoras no hacen un niño en un mes. Hay cosas que tienen el proceso. Entonces, un embarazo necesita una persona con una pancita persona de 9 meses. A mí también Pero me gustó. úsenlo. Me lo platicó esto un Nueve manager. 9 señoras No y yo hacen un bebé en y un yo mes. te dice, no porque ya las conocemos, Porque no por más meterles manos al pastel se va a hacer más rápido. Es que típico que te dicen, ay, métele más gente y terminas más rápido. No y menos en así. procesos de construcción. El tema es que por querer vender, le decimos al cliente que sí, porque al cliente, es que me urge, fíjate que mira, ahorita es febrero, pero yo quiero estar en abril. Es correcto. Yo creo que muchas veces, que también tuve hace poco esa conversación con un cliente, me dijo, es que yo conozco un carpintero, yo, perfecto, nada más que las cosas custom tardan mucho más. Claro. Y te va a encantar, te aseguro que cuando esté aquí te va a encantar. Nada más, dale chance. Estamos sobre eso, sí va retrasado, tuvo estos temas en el taller, pero te va a encantar cuando esté listo. Y Sí. pues ya, o sea, pasa el tiempo, que también de ver, es un poco seguir vendiendo tu producto o lo que vas a montar, porque si no... Y es una realidad. Yo cuando digo lo del custom siempre pongo ejemplo las sillas de oficina. Te estoy haciendo un mueble desde cero, donde no hay ingeniería, te estoy haciendo todo. ¿Cuánto crees que se tardó? Y siempre pongo una silla de oficina para que llegara y se fabricara en serie, porque se fabrica en serie, las pruebas, la tela, ergonomía, el que funcione, el tornillo, etcétera, años. Me estás pidiendo un mueble que estamos diseñando desde cero. Cuando dicen ingeniería de fabricación, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, grosor, no sé qué, se cae la bisagra, no me quedó. Híjole, el proceso de pintura fue más tardado, no me quedó la veta, ¿dónde está la mancha del color o el laminado, el atón? No, hombre, ahora, es una ingeniería. ¿Tienes mucha prisa? Ve y compra una silla de Office Depot. Ajá. Ahí están, y ya están. Ándale, y ya te va a durar hechas. 2 años, pero ahí está hecho. Entonces, también, a veces, ahorita cuando decías es que hay que hablar con la verdad y a tiempo y todo, a veces desde antes del proyecto. Sí. Hay que amarrarse y decirle al cliente, ¿y qué es lo peor que puede pasar que te diga que no? Y como siempre digo yo y me regañan, me sale más barato no venderte. Es correcto. Bueno, mira, ¿cuándo fue verano? El verano pasado, que estaba en medio de la tormenta. La tormenta empezó como por ahí de octubre de 23, pero todavía no sabía que era tormenta. Supe que era tormenta. Era llovizna. Sí, como por ahí dije, déjame, le seco tantito, me meto, pongo las pilas. No, ya en verano ya estaba esto, pues yo tenía que entregar en abril. Me explico, ya estaba en verano. Yo ya había programado un viaje, todo pagado con mis hijos, pues porque yo en julio, viajé en julio. Yo en julio ya no estaba, ¿verdad? En el proyecto. Entonces fuera horrible porque ya pagué, no lo puedo perder, ¿de qué lo pierdo? Pues viaja trabajando. Y me la pasé viajando, trabajando.
Y dentro del viaje yo había dejado a mis hijos en un campamento y yo iba a estar una semana sola, la cual estuve trabajando. Y dentro del trabajo estuve leyendo un libro de Mike Michalowicz que se llama Clockwork. Y hay una parte que, ay, perdón, ¿qué estamos hablando? Se me perdí con el, ¿qué dijiste ahorita antes de esto? Los tiempos. Los tiempos, no, Ay, los tiempos, la verdad. ya me acordé, ya. Te va llevando a descubrir, él le llama el par, la verdad es que como lo iba escuchando, no vi si tenía un tipo de siglas de qué significa, pero era, ¿cuál es el punto clave en tu empresa? Porque se trata el libro de cómo tú, líder, puedes realmente soltar, independizar y trabajar y que como Clockwork trabaje todo tu equipo de trabajo, ¿no? Y si tengo procesos, lo saben, y formatos, y pues hay cosas que no puedes delegar. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque delegué, pero con procesos, formatos, ¿qué está pasando? Que fue que no capacité bien, fue que pues sí me estaban mintiendo que hicieron caso y siempre no dejaron por escrito, no, varias cosas. Pero hay una cosa en particular que te va llevando a descubrir que tienes que cuidar a toda costa, el cual en tu empresa, si falla eso, falla todo. Y yo fui analizando que mi empresa era la comunicación. O sea, no era el presupuesto al día, no era entregar el proyecto en tiempo, costo y calidad. No era nada que ver con eso, con lo que hablamos. Era, cada vez que se me ha destruido algo, es porque no estuvo la comunicación clara, efectiva y a tiempo de algo. Y en esa comunicación clara, efectiva y a tiempo es, ahora sí, a tus mejores tienes que cuidar esa comunicación a toda costa, y la comunicación empezaba desde la venta. Claridad, yo puedo esto y esto no. No, y te pago 90 días. No, thank you. Yo, ¿verdad? ¿Qué está esperando el cliente? Ajá, y una vez en el primer club de empresarios, cuando me estaban escuchando mi speech bien chiquilla, ¿no? De que no, y te voy a, no te tienes que preocupar de nada, me dice, ojo, y estoy en el IPA de él. En ese club de empresarios me dijo, le acabas de decir que no se preocupe de nada. Quiere decir que si se preocupe de algo ya no cumpliste con tu servicio, tienes que tener cuidado hasta lo que dices. De las expectativas que le estás creando. Exacto, porque de hecho eso me pasó con unos problemas que dije que nos falló. Me repitió 80,000 veces en el año, no tienes que preocuparte de nada. Y si él supiera todo lo que no me pasaba por mi cabeza, en lo que no me voy a preocupar, y capté lo que captas como cliente es, y entonces me hiciste que me preocupara esto porque no cumpliste esto, porque no cumpliste, entonces no cumpliste tu promesa, no la cumpliste, y dices, con una palabra tan sencilla como que le dije, no te tienes que preocupar de nada. ¿Me explico? Okay. Y dices, ¿qué prometes? Desde cómo comunicas. Y el problema es que la expectativa, a ver, tú llegas a la zapatería, ves un zapato en el aparador, llegas y pides tu número y te dicen que no hay, y por supuesto que te caen gordos, porque la expectativa es, está el zapato en el aparador, voy a entrar y va a haber un zapato de mi talla. Claro. Entonces, así es para todo. Y entonces no te puedes dar el lujo de dejar cosas como en la nebulosa o en el entredicho. Sí. Porque es que yo creí que tú eras el especialista. Ajá, eso. Y claro. Bueno, pero estábamos escogiendo la mesa, y eso sí, y yo te dije que no iba a combinar si le ponías las patas verdes. Y entonces ya hice, ok. Entonces sí, el problema es que desde el principio no te puedes dar el lujo de vender algo que no vas a saber cumplir, y B, que el cliente está esperando. Sí. No te puedo explicar la cantidad de veces que me ha pasado y es una estupidez. Los muebles que vendemos, tú ya los conoces, vienen con electrificación. Pero yo no tengo un eléctrico que lo conecte al edificio, porque mi pobre instalador de muebles se electrocuta. Sí. El cliente asume y presume, pues ¿qué pasa? Que nada. Ahora ya cuando cotizamos le ponemos, no incluye la conexión con el edificio. Es una tontería, pero claro, te evitas una conversación desagradable. Es correcto, y de hecho ahorita que lo dices, a mí me llegó a pasar, dentro de mi ignorancia al principio en los proyectos de oficina, electrificación, yo había dejado las puntas, el mueble llegaba con las puntas, entonces pues como ustedes son los del final, el eléctrico ya las dejó, ¿qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no me las conectaron? Decía que incluía electrificación, pues está electrificado. Pues bueno, pues ahora agarra. Pues sí, pero como le decía yo a mi cliente, ¿neta quieres que el instalador de mueble le meta mano? No, y me queda clarísimo que todo está en la comunicación. Pero es en el aire. Tengo un cliente que me decía, ¿a poco no me puedes hacer todo el diseño? Y le decía yo, a ver, yo con madre lo agarro y te lo hago. Nomás que tengo de no hacer diseño arquitectónico desde 1991. O sea, arquitectónico. No creo que sea muy conveniente que yo te diga dónde poner el muro, ni de qué modelo el plafón, ni cómo la iluminación. Pero yo le entro, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que... Y yo creo que toda esta comunicación, como para ir empezando a cerrar,
me repitiendo es cuando tienes claro tus responsabilidades. Eres responsable con lo que estás ofreciendo. Eres claro con comunicarlo y mantienes esa comunicación constante. Creo que muchos de los problemas, y todos funcionamos así, No, muchos pues sí. de los problemas, muchos, y yo creo que como líderes de proyectos, líderes de equipos también, o sea, lo que hacemos es precisamente estar cuidando ese gap. La principal característica que un project manager es el centro de varias personas que tiene que mantener todos los canales de comunicación lubricados y conectados. Y inclusive en los líderes, ¿me explico? O sea, y creo que esa parte es de las partes que creo que nosotros más aportamos, me explico, inclusive hasta en este propio círculo. Claro, transparente, directo, no es con rollos de que se va a sentir un poquito mal. A ver, pues si estás aquí porque queremos conversar en directo, igual con los equipos, igual con todo, porque ahí yo sí me queda claro, por ejemplo, en el problema más grande del año pasado, si todas las partes hubiéramos comunicado las cosas clara, efectiva y a tiempo, todo hubiera sido muchísimo más suave. Me explico, porque retrasos iba a haber. No eso iba a obligar que el constructor acabara a tiempo, o que la del cáncer no le diera cáncer, o que al otro que no estaba cumpliendo, pero si todos hubiéramos estado en ese responsables, claro, efectivo a tiempo, buscando soluciones en conjunto, ¿saben? Es como un... Y retomando lo que dice Sandra, al final somos personas trabajando con personas. Exactamente. Sí. Entonces, esa comunicación humana dice todo. Y yo, a todo eso que estás diciendo, les sumaría, y aparte que te guste. Yo no soy fan del que te haga feliz. Yo no creo que nadie en el mundo somos felices. El día que eres feliz, mejor te mueres. Siempre vamos en búsqueda de la felicidad. Sí. Pero que disfrutes eso que estás haciendo. No puede ser que tú te levantes en la mañana y digas, Dios mío, tengo que ir a trabajar ya que sea sábado. Y pues todos tenemos días, ¿verdad? Sí. Y hay 10 cosas que día no puede ser todos los días. Hay 10 cosas que si pudieras, piénsalas, se las pasabas a alguien más. Sí. De tu chamba hay 10 cosas que las pasabas a alguien más. Pero en general, al final de la semana, tienes que poder llegar y decir, lo sigo haciendo. Me gusta. Sí. Sí. Lo volverías. Sí. Y dicen por ahí que cuando te apasiona algo ya no es tu trabajo, y mi abuela tenía una mejor que decía, si no puedes trabajar en lo que te guste, aprende a que te guste en lo que trabajas. Sí. Entonces, si no lo vas a hacer con gusto, híjole, ya sé. Estás en el lugar equivocado. Y de hecho mi papá también desde chiquito siempre nos dijo cuida mucho estar trabajando en algo que te apasiona, porque inclusive en el trabajo de que te apasiona, siempre va a haber esas cosas que vas a odiar, no te va a gustar, vas a tener que confrontar y aprender. Y yo, por ejemplo, con emprendedora, todo lo que al principio de contabilidad no le ponía nada, hasta que me hicieron una de esas, madres, tengo que poner las pilas. Oye, no le ponía caso a esto, madres, hasta que me pasa, o sea, y realmente he tenido que, inclusive este camino de lo que estoy haciendo, que es algo que me apasiona, sale de ese análisis, porque obviamente al empezar a dirigir una empresa que va creciendo, dije, ay, canijo, ya estoy terminando de hacer las cosas que menos me gustan, me explico, dirigiendo una empresa porque ya no estoy diseñando. Entonces, ¿cómo empiezo a dirigir esto? Tratando de seguir compartiendo lo que me gusta, que en este caso era compartir, enseñar, aprender, y yo creo que eso es clave, porque sí, y luego a veces les pasa a las nuevas generaciones que precisamente ya les gustó algo, no me gusta, en la parte, no es mi función, no me gusta, siempre va a haber algo que no te gusta, pero tienes que aprender a trabajar con eso porque... Y las nuevas generaciones creen que van a llegar y todos los días les va a gustar. Bienvenido a la vida real. Así no jala. Así no jala. O sea, todos los días hay por ahí un libro de un autor muy famoso que dice que siempre hay un sapo y te tienes que tragar el sapo. Siempre en tu día hay un sapo que tragarte. Sí. La recomendación de él es que te los tragues a primera hora. Porque así el resto del día... Que hagas lo que menos te gusta. Lo que menos te gusta. Y es que hoy me tocó, a mí me ha tocado, tengo que despedir a fulanito porque hay que despedirlo por 18 razones. Pues hazlo temprano. ¿Para qué estás todo el día pensando, lo tengo que despedir y al rato lo voy a despedir y lo tengo que despedir? O le tengo que hablar al cliente porque voy a llegar tarde. Hazlo primero. Pero ni en el País de las Maravillas todo era hermoso y maravilloso. También a la pobre de Alicia le pasaban cosas no tan divertidas. Sí. Entonces es eso. Tienes que aprender a gestionar eso. Pero al final la suma tiene que ser satisfactoria. Aparte como que siempre tienes que ver, como dicen, el big picture, ¿no? Sí. O sea, no en los chiquitos, porque si no te vas a perder
Y a mí me ha pasado, como que te enfrascas en lo chico, pero luego volteo, o yo normalmente soy así, o sea, volteo hacia atrás y Pat se ríe mucho de mí porque cuando regreso a los proyectos, se ríe de mí y me quiere cachetear. Porque cuando regreso a los proyectos, 2 años o 3 años después digo, oye, sí nos quedó padre. Y me Ya sé. Obviamente. Claro. Dije, obviamente, y yo, pero es que En ese momento cuando no. estoy en el día a día, yo me sé todo lo que pudo ser y no fue, Ujú. de que el cable, la pintura, el contacto, la tapa, y luego ya como que, ay, bueno, ya, y el siguiente. Pero luego cuando vuelves y ves a la gente que afortunadamente nos ha sucedido así, está padre, está contenta, nos han vuelto a hablar, etcétera, dices, siempre se ve de que, oye, si nos quedó bien. Y es, Ya sé. es parte de crecer, también Claro. vas creciendo y vas apreciando y date chance de decir que bien lo hicimos. Ajá, Ya sé. un aplausito porque a ver, Exactamente. no es fácil. Exactamente. Sí. Y esa es parte también tú de sentir, oye, pues si tampoco estaba tan mensa. Ajá, Sí. ¿no? exacto, No, exacto. Oye, como que sí tengo talento. Sí. Yo, a mí de repente, cuando me hablan y me gritonean y cuelgo y digo, ¿cómo tengo 54 años y sigo viva si estoy tan tonta? Ajá, sí. No, también ¿Cómo, tienes cómo es que llegas Sí, tan ¿cómo llegué lejos? tan lejos? No me O sea, y lo dejen dicen sola. además ustedes, No me ¿verdad? dejen sola, O sea, no me imagínate dejen las sola. personas que de repente No se me dejen sienten mal. sola. O No, sea, claro. pero A mí es el me ha pasado, chiste. me ha pasado. El chiste es ese, el chiste tú también permíteme, tenemos algo y eso yo creo que es de mujer mexicana. A ver. Ay, Mayela, qué bonitos tus aretes. ¿Qué es lo primero que vamos a decir? No, hombre, los compré en oferta. Ajá, ajá, lo feíto, No, lo malo, lo chafa, pero lo ¿sabes peor, yo lo qué te voy no. a decir? Y se ríen de mí en la oficina, que, ay, ¿verdad que sí? Sí, Ay, esa es la actitud. Porque me bueno. Esa es la encanta. actitud, gracias. Y entonces cuando te ¿Verdad que dicen, sí? oye Sandra, es que qué bien está hecho, gracias. Y No, te ya tragas, sé. y te Ajá. tragas, Sí, los compré en 100%. oferta, aumenté 2 kilos, la tapa debió haber sido diferente, entregué en agosto en lugar de en julio. Oye, porque luego, ¿cómo dicen? O sea, hablando ya de este tema como personal y Sí. de nosotros, en 10 años vas a decir, güey, está con madre. ¡Claro! I know. Siempre, Claro. o sea, Sí. siempre. Y ahorita ves una foto, bueno, voy a hablar de mí, veo una foto y yo, güey, está con madre. O sea, ¿qué estaba pensando? Pero luego, otra vez, créetela y aparte piensa, otra vez la hija del privilegio, cuánta gente quisiera estar en tu lugar. Ay, Sí, no. claro. Sí, sí, sí. Y ahorita que dices eso, algo, el último año y medio he tenido y querido y podido viajar mucho a Europa, algunas por varias cosas de trabajo o familia o así. Y me es impresionante, a Italia y España en particular. Y pues en Italia ustedes saben, hay demasiados arquitectos. Demasiados. ¿Saben qué cantidad de porcentaje está trabajando? Nada. O sea, Son muy pocos. están en meseros, Nada. profesores, Nada. que obviamente la economía ahí les da Sí, para que sí. el mesero, ya saben, de otra cosa. Y qué cantidad de ellos no desearía aquí. Es un porcentaje muy grande que el arquitecto, o en planos, o en renders, o en diseño, o en cotizaciones, o en project management, hay demasiado trabajo para todos, en todos los niveles, y claro, Sí. dependiendo de tu input, expertise, pues verán en qué empresa te contratan. Y digo, y a veces hablando otra vez de nuestra industria, ¿verdad? No sé ahorita de las demás, digo, híjole, gracias, me explico, ese cambio, esa afición, y creo que a mí me ha ayudado muchísimo, como tratando de recapitular estas reuniones con ustedes, en ese siempre cerrar en agradecimiento, en aprendizaje, Sí. en todo, de tener esos momentos, de tener alguien quien hablar, de recordar, eres una fregona, y quien nos escuches, no tienes idea, a veces te enfrascas en todo lo que no has logrado, en donde no has llegado, en donde te equivocaste, y es, hoy estás haciendo eso y eres un fregón, nada más por cuestionarte cómo hacerlo mejor. Nada más por estar en el punto en el que estés, no importa qué puesto, qué función, si estás cuestionando cómo hacerlo mejor, ya eres un fregón. ¿Me explico? O sea... Oye, ahorita que dices eso, hace unos meses me invitaron a una, que es como organización, que eran puras mujeres, se llama Lead Hair, pero ya como que va a cambiar. El punto es que estábamos todas ahí, puras mujeres, y eran, o sea, chavas de directora de recursos humanos, era a nivel dirección de empresas varias. Y la dinámica, como era a inicios del año pasado, era cuáles eran los retos, era tu reto más grande, tu objetivo y tal. Pero luego lo llevamos a un punto personal. Y haz de cuenta que éramos, no sé, 30, y cada quien empezó a decir, y yo decía, no puede ser, o sea, yo siempre pienso que soy la única
que le pasen cosas. Y a ver, obviamente ustedes son mis amigas, a ellas no las conozco en ese plan, pero yo decía, es que todo el mundo traemos algo. I know. Y no somos los únicos, o sea, no somos los únicos que nos da miedo, que tenemos dudas, pero pues con todo y miedo hay que hacerlo. Pero Claro. es muy femenino tragártelo. Y Sí, tú lo quieres resolver y tú lo quieres hacer y todo. que nadie, como Y que se nadie nos sepa. olvida levantar la mano. Y se nos olvida también que vivimos en un pedacito del tiempo en el que han cambiado las cosas muy rápido. Y entonces lo hemos platicado tú y yo, a veces estamos haciendo lo que nuestras abuelas hubieran querido Ay, hacer. Sí. Y los que mujeres en otros países, por Dios santo, yo puedo estar maquillada y tener pintados los labios rojos y hay mujeres que tienen la cara tapada y solo se les dan los ojos, ¿no? Sí. Entonces, esa parte se nos olvida, que no estamos solas y que a veces hay que levantar la mano. Yo siempre que me preguntan, oye, es que ¿por qué no hay más mujeres directoras en mi giro? Por ejemplo, Sí. dime cuáles mujeres conoces. Te los cuento con los dedos de la mano. Ajá. Y hacemos algo súper femenino, Sí. que son muebles. Sí. Sí. No hay más mujeres porque no levantamos la mano. Sí. Y no por muchas razones, y ahorita que me dices es de más masculino arriesgarte, Sí. pero también es de más masculino no hablar las cosas. Y yo creo que más bien cuando estamos en no querer compartir y decir que tenemos miedo, es donde está nuestra parte masculina conectándose. Porque la parte femenina pide ayuda. Sí. La parte femenina se muestra dócil, sutil. Sí. Y me encanta un speech de Reese Witherspoon que dice, ¿cuándo has visto una mujer, no se lo han visto buenísimo, Sí, diciendo, Sí, ¿cómo era? ¿cómo le voy a hacer? O sea, ya saben cómo las Déjame, le películas... pido ayuda, déjame, le pido ayuda a no un sé hombre. qué. O sea, o ya ven cómo ponen a veces las mujeres en las películas Sí. de, oh Dios, ¿cómo le voy a hacer eso? ¿Cuándo has visto una mujer hacer eso? Decirlo, de que, oh Dios, estoy en un conflicto. ¿Cómo le voy a hacer esto No. sola? Nunca. Me explico, las mujeres sacamos a flote todo este Nunca. rollo. ¿Me Y explico? culturalmente nos enseñan a ser perfectas y no valientes. Sí. Entonces el problema es que somos también muy exigentes con nosotras mismas. I know, mucho. Y la verdad es que obviamente a los hombres les enseñan muchísimas cosas, que a no fallar, que es muy feo eso y mil cosas. Y yo creo que se va equilibrando la educación cada vez más, pero mientras más aprendamos obviamente a vernos hoy y reconocernos hoy y darse cuenta, hasta darte cuenta de la responsabilidad que tienes, seas hombre o mujer, y ver el camino que estás caminando y escuchar a otros de la dificultad que está pasando, te pone más en justa medida de, oye, Podría estar peor. ajá, y Claro. good for you, déjame pongo la Claro, estrellita. claro. Y claro, esas personas que son autorresponsables van creciendo y a veces en ese camino no se confunden, que al contrario, los que se están equivocando, no hacen las cosas bien, ese 2%, Que se sube o el ese ladrillo 5%, y se marea. se suben se sube el ladrillo y se marea. Todos tenemos algunos. Ya sabes, Todos tenemos algunos. que yo creo que cuando nadie te está midiendo cuál de ellos eres. Tú mídete, eres Y otra vez necesitamos, te lo decía yo, ¿a quién se lo dije el sábado? No te hables así a ti misma. El domingo que estábamos Sí, en ajá. No serías tu amiga, algo así Exacto. decís. Si tú a tus amigas les dijeras lo que te dices tú en el espejo, no tendrías ni una sola amiga. Ay, sí, ¿Por qué te fuerte. tratas así? I know. ¿Por qué te tratas así? Sí. Entonces sí. ¿Les gustaría cerrar con algo? Algo, pues creo que ese fue un... Creo que ese es mi cierre. Trátate bien. Sí. Trátate bien y de veras créetela y felicítate a ti misma porque estás aprendiendo y estás creciendo y nadie es perfecto. Otra vez, no hay manera. Perfecto Dios. I know. Pues yo nomás como que no tenerle miedo a la responsabilidad y el tema de la culpa. O sea, echar culpas, bueno, yo al revés. Siempre le digo, cuando pasa algo en la oficina, la gente normalmente pregunta ¿de quién es la culpa? No, pregunten de quién es la responsabilidad. Es correcto. Porque la culpa minimiza, Ujú. pero la responsabilidad te enaltece. Sí. Y te crece de Tot- cómo vamos a solucionar. Es correcto. Y eso para mí ha sido un gran como cambio de ideología y de impulsar a la gente a que vamos todos juntos. Sí, yo estoy de acuerdo. Y también mi primera psicóloga me dijo eso, la culpa es pesada, es sólida, no tiene movimiento, es Se hace para dura, atrás. es bye, o sea, es negativa. Y yo creo que mientras los que estamos viviendo en cualquier proceso de
de vida, o sea, los que estamos viviendo aquí, viviendo, cuando realmente te acompañas de círculos que puedas compartir, simplemente el tener ese círculo requiere una voluntad y una autorresponsabilidad de que estás compartiendo algo muy tuyo, otra vez para un objetivo de victimez ni de drama, sino para un objetivo de crecer. Muchas veces ese es el psicólogo. Vas y hablas y a veces son grupos de amistades, entonces pues espero que no sé cómo se dice, este canal, este lugar, sea eso para mucha gente, porque realmente ese es el objetivo, que puedan escuchar diferentes historias de diferentes momentos con personas reales, que vivimos cosas reales, que a veces nada más escuchar esa frase, así como ahorita tenemos frases que alguien nos compartió, que nos hizo un cambio, un clic y que nos cambió, como las 9 mujeres no hacen un brazo, me encantó. Tengo una muy buena que me enseñó mi primer jefe, que en paz descanse, que es el trabajo no se acaba y tú sí. También. Cuídate. Sí, me encanta. Y de hecho ese fue un aprendizaje, aunque lo he querido aprender después del año pasado, que algo que me pasó muy fuerte, 1 año, 2 meses, 1 año, 1 mes. Ahí dije, ya no. O sea, esto nunca. Yo que soy muy perfeccionista, siempre estaba tratando de cómo prever, cómo arreglar, cómo solucionar. Y llega un punto y dices, nunca en la vida van a dejar de pasar problemas. Claro. Nunca. ¿Quieres empezar a solucionar todos? Híjole, y eso que es dejar pasar que el problema pase y seguir viviendo tu vida sin que se te acabe y con tus tiempos y todo, ha sido creo que el mayor aprendizaje del año pasado y tengo 44 apenas, entonces, y lo que nos falta. Gracias por este espacio. Yo les dije, esto es más que una frase, nada más faltó que estuviera en penumbra esto con la musiquita de fondo y el mezcal, el tequila, cheve, y tenemos un chorro de cheve, no sé por qué no se las ofrecí, pero las quiero mucho, muchas gracias. Thank you. Gracias por habernos acompañado. Este es el primer podcast de El Camino al Fénix y esperemos que nos vemos en la siguiente. Bye.